Buenas tardes desde Madrid y bienvenidos a esta webinar que organiza EALDE. No sé si habéis visto el vídeo sobre el caso Volkswagen que está en Internet, que otro profesor y yo grabamos en octubre del 2015, recién salida esta noticia del trucaje de motores diésel de la gran marca Volkswagen. En esos momentos salieron numerosas noticias, todas ellas escalofriantes. Y allí pues, ofrecíamos, este profesor y yo, pues, unos cuantos datos, ¿sí? Y planteábamos ciertas cuestiones más de fondo, ¿no? Ciertamente en ese momento había muchas incertidumbres y sobre todo mucha perplejidad. Ahora, en mayo, 7 meses después, siguen las noticias, sigue el shock, sigue el desconcierto. Hoy en este rato que vamos a pasar juntos, vamos a actualizar, o quería actualizar algunas noticias. Todas sería imposible por el volumen. Pero lo más importante quizá para nosotros, dentro de este entorno académico de una escuela de negocios como EALDE, pues sería reflexionar sobre lo ocurrido, sobre las causas y las consecuencias, por lo menos algunos trazos, analizar, por otra parte, no solo el cuánto, sino el por qué, y no tanto el cómo, sino cuál es y quién establece los límites. Eso es lo que me gustaría ver, y luego, si acaso, pues comentar con vosotros pues las sugerencias y lo que queráis preguntar o comentar. Bien, por eso se ha dividido en este pequeño speech en una parte que es el update, la actualización, y por otra parte veríamos unas reflexiones un poquito más profundas que no aparecen en la prensa. ¿Qué ha pasado desde octubre del 2015? ¿Qué ha ocurrido? Y lo vamos a ver desde el punto de vista de los impactos en diversas perspectivas, y no solamente en la cuantitativa. Bien, el impacto financiero. Aquí veis noticias muy recientes de estos últimos meses. El impacto financiero, que quizás el primario, el primero, pues hay unas pérdidas actuales y futuras, un tanto inesperadas y desorbitadas, multas, presupuesto estatal que no estaba previsto, todo difícil de cuantificar todavía. Impacto tecnológico, acciones, parecería que han ido más allá de sus posibilidades. Impacto en el producto, 16 marcas afectadas de momento, porque cada día surgen más. Afecta pues, a potenciales clientes, a los actuales y desde luego a los futuros. ¿Y qué podemos pensar del clima interno que hay que puede haber en las organizaciones, en las empresas de esta marca? Y hablan de un sistema de espionaje, en los primeros meses sobre todo. Fijaros cómo afecta la confianza de los empleados en su propia empresa. También hay impactos legales, juicios, dimisiones, altos cargos bajo sospecha. En calidad, dimisiones también. Realmente nos preguntamos, ¿no? ¿Queda espacio para el icono de la calidad alemana? ¿Qué ha pasado con ese arquetipo que tenemos todos en la mente? Impacto en marketing, esa imagen de marca, que ahora están como, se sienten agredidos o impelidos, ¿no? Por las exigencias de la Unión Europea. Imaginaros, ¿no? Bueno, pues otros muchos impactos. Impactos en procesos, en auditorías, en competidores, esa imagen de marca, no solamente del producto, sino de la marca como tal. La propia comisaria europea del mercado interior, industria y pymes, alemana,
bueno, la Comisión Europea, ¿no? La comisaria europea nos dice, al iniciar el año, dice, debemos garantizar que las pruebas sean más independientes. Necesitamos mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros. Fijaros, estamos hablando de intercambio de información entre Estados, o sea, ya no queda solamente en una empresa, en un proceso, en una marca, ¿no? Estamos hablando de una preocupación a nivel europeo. Dice, en tercer lugar, tenemos que intensificar la vigilancia del mercado. No tenemos tiempo que perder. Realmente parece como un grito un poco angustioso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer, no? Aquí ha pasado algo grave. Es un poco la reflexión, ¿no? La primera, esto no pasa todos los días, menos mal. Y realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué consecuencias? La primera. Pues lo único que tenemos claro es que la confianza se ha desplomado. No sabemos si está ya en el vertical totalmente o sigue desplomándose. Y fijaos que la confianza tarda mucho en levantarse. Es frágil en desplomarse, pero es muy difícil el mantenerla, ¿no? Y sobre todo el levantarla. Volkswagen, por otra parte, pues, por su trayectoria, por su historia, tenía un colchón amplio, una base de confianza fuerte, y por eso no se ha desplomado tanto en bolsa, pero sale tocada, sale sin duda pues maltrecha ante esta crisis, aunque parece que la está gestionando adecuadamente, pero realmente la confianza está pues, cayendo en caída libre. Bien, aquí, en esta carretera rota, quería pues, manifestar, ¿no? Realmente qué es lo que ha ocurrido. ¿Por qué no estamos hablando de una marca, no, estamos hablando de que se han roto los cimientos, en parte, no hay que ser, no quiero ser trágica, pero sí que se han roto pues, los cimientos de la sociedad, porque nuestra sociedad se basa en convicciones, en unas relaciones de confianza, en un mercado de libre circulación, pero es que la confianza es la base, donde se asienta el mercado, donde se asientan las relaciones entre personas y entre empresas. Entonces, una empresa tan grande, de un país tan grande, tan sólido, un fallo, por llamarlo de una manera un poco suave, pues es grave. Es grave y además nos daña a todos. Es grave no solo para Volkswagen, no solo es grave para el sector automóvil, no solo es grave para la empresa alemana, ni es grave solamente para Alemania. Es también grave, y lo hemos visto en las palabras de la comisaria europea, es también grave para la Unión Europea, para la empresa en general, para la economía, para la sociedad. Y esto sin exagerar. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. Han roto no solo la baraja, no solamente se han ido del juego, sino que han roto la baraja. Han roto las reglas de juego. Y podemos preguntarnos, ¿estas reglas de juego están escritas, están claras? Pues pienso que sí. Hay un juego en ese sentido que estamos hablando, hay un marco de las relaciones comerciales. Que esas relaciones son siempre de confianza, de equilibrio, de decencia, que causa, pues eso, una confianza. Y eso se ha roto. Por eso, al ver tanta noticia cuantitativa y de hechos destructiva, pero no podemos quedarnos en la descripción de lo que es una auténtica catástrofe, pero no solamente desde el punto de vista cuantitativo. Es necesario, claro, medir el grosor, la magnitud de los hechos y sus consecuencias, por supuesto, ¿no? En euros, por supuesto, ¿no? Pero hay que hacer algo más, hay que reflexionar algo más, hay que reflexionar para luego volver a construir. Y hay que regenerar el tejido dañado. O sea, la confianza no se gana de un día para otro y hay que hacer cosas, y cuanto antes. Y no hay que quitarle importancia.
No hay que reducirlo a un problema local o sectorial, sino algo que trascienda a la sociedad porque es alguien grande. Bueno, y de ahí ya pasamos a 3 reflexiones. Uno es, ¿qué concepto tenemos de economía? Porque todo esto está dentro del entorno económico, financiero, y primero vamos a ver lo que no es economía. Economía no es el beneficio a toda costa. La economía, entendida en toda su amplitud, no genera desequilibrios, al contrario. No vale todo en economía. No vale o no tiene como fin, no es de suyo, unas rentabilidades desorbitadas, por no decir, no son irreales, porque es que muchas empresas lo tienen, ¿no? Sino desorbitadas, o sea, desproporcionadas. Aquí economía lo contrapongo a las finanzas en el sentido de que lo económico es lo real. Aquí, en esta siguiente, o sea, la economía hace referencia a cosas reales, a procesos, a personas, fabricar productos, servicios. Economía es algo que de lo que se trata es de seleccionar y combinar bien los recursos para obtener algo que ofrecerá al mercado, que sea rentable, que sea mejor que lo que ofrecen los competidores directos, y eso es economía. La financiero, pues sí, es necesario. Hay un soporte de recursos, bien propios o bien ajenos. La financiación propia son las acciones, los capital propio, la propia autofinanciación de los beneficios retenidos, o bien de forma complementaria, acudir a la financiación ajena. Un préstamo, créditos, algo que tiene su coste también definido y necesario también. Pero ambos aspectos son necesarios, pero el segundo, lo financiero, es soporte del primero y no es su razón de ser. La razón de ser de la empresa es la económica, es decir, productos, servicios, procesos productivos, personas que hacen algo para ofrecer algo al mercado. Es verdad que sin finanzas no existe la economía, pero la economía es la razón de ser de las finanzas. Y esto casi nadie lo entiende hoy en este mundo financiero, que se ha, voy a decir financiado, ¿no? Es como se ha engordado se ha desorbitado la faceta financiera. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que todo es ganancia en bolsa, contabilidades forzadas. Bueno, hay que ir a la economía real, a la economía en su sentido pleno. Pensando que detrás de un asiento contable hay un hecho real. Es decir, la contabilidad no es algo manipulable y que no tiene nada que ver con la empresa. Ese señor economista o el control, el director financiero, no es alguien que está ahí en su despacho y que no sale del despacho hasta que no le cuadran las cuentas, pero que no tiene nada que ver con el resto de la empresa. No, no. Detrás de cada asiento hay un hecho real. No solamente una factura. Esa factura indica que ha habido alguien que ha comprado algo, que se ha desplazado, que ha dedicado unos recursos para hacer algo. Detrás de una cuenta de balance existe un inmueble, una máquina real. Y esa máquina se aplica al proceso productivo, independientemente de la valoración en bolsa. Que la bolsa existe y que es importante, por supuesto, es no solamente importante, sino necesaria. De ahí ese mercado de fondos propios y ajenos, pues es de donde las empresas sacan recursos, sí, pero es un medio. La bolsa y los mercados son necesarios, pero orientados siempre a la generación de riqueza de los procesos productivos. No sería defraudar lo que es la propia economía si solamente nos fijamos en la parte financiera.
Bueno, una vez visto que no es economía, decimos, bueno, pues si la economía no es eso, ¿qué es la economía? Ya lo hemos dicho un poco, pero es los métodos eficaces para ofrecer productos y servicios que cubran unas necesidades de las personas o de otras empresas, pero que al final hay personas ahí. Y esa combinación de recursos ha de ser de forma eficiente. O sea, tiene que ser la mejor combinación. ¿Para qué? Para que eso sea, se pueda vender, para que haya clientes en el mercado, porque no basta solo producir, sino que una producción eficiente, es decir, que yo lo hago mejor que los demás y de una manera sostenible, es decir, no engaño o no vendo a un cliente solamente una vez, sino que ese cliente, por la confianza, por la calidad, porque el servicio que realizo, va a seguir comprándome, va a hablar de mi bien y me va a atraer otros consumidores. De tal forma que estas cuatro palabras, realidades, conceptos que estáis leyendo en este slide, son los propios de la economía. La escasez. La escasez no es propia de la crisis. La escasez es propia del sentido económico. Es la mejor selección y la mejor combinación de recursos aplicados a ese proceso productivo. La economía es de largo plazo. Estamos hablando de personas, de servicios, de repetir compras, de confianza. Entonces, cuando las empresas solamente miran el corto plazo, el hoy, la riqueza, la ganancia de hoy, pues eso no es sostenible. Y quien piense que la economía es solo finanzas y las finanzas es solamente de corto plazo, pues así va a muchas empresas. La economía es una cuestión de personas. No genera grandes desequilibrios porque es una contraprestación, o sea, el precio es una contraprestación del servicio. Entonces, cuando yo ofrezco algo, estoy recuperando esos costes con un margen, claro, un margen debido, pero no debería generar desequilibrios. Cuando algo está desequilibrado, es decir, cuando un acto directivo gana 20 veces más o 30 que otro empleado, pues ahí hay algo que no va bien, porque es un desequilibrio que es imposible o muy improbable que ese directivo rentabilice 20 veces más que el último empleado que ha entrado. Ahí falla algo, ¿no? Es imposible. Y la remuneración tiene que ser la contraprestación de un servicio, de una generación de riqueza, de generación de valor de esa persona. Con lo cual los salarios por eso tienen que estar, es bueno que estén vinculados a la productividad. Y no solo al mercado, y no solo hasta lo máximo que una empresa puede pagar a un estatus determinado. Bien, pues la economía va por ahí, es un ámbito de escasez siempre porque siempre estoy buscando la mejor combinación de los recursos que siempre son escasos. Eso es la definición de economía, es la administración de recursos escasos. Es de largo plazo porque estamos hablando de personas, de relaciones, de confianza. Es algo que genera equilibrio y cuando no hay equilibrio pues hay que revisar qué es lo que está ocurriendo. Y por último, no porque sea lo menos importante, pero está compuesto de personas. Y muchas veces las empresas parece que la persona ha desaparecido. ¿Dónde está la persona? Si la persona es la que mueve la empresa, es la que es creativa, la que genera verdadera riqueza, es la que tiene capacidad para la creatividad, para esa relación directa con el cliente, ese conocer los gustos, etcétera, ¿no? O sea, la persona no puede desaparecer de la empresa y las finanzas muchas veces
está desaparecida. Bien, ahí pongo abajo, hay una racionalidad que es anterior al sistema económico. ¿Qué significa esto? Esa racionalidad es poner la cabeza y sentido común, independientemente del sistema económico, ya sea más socialista, capitalista. No, hay una racionalidad que es utilización de los recursos, una utilización sana, una utilización que responde a la realidad, una utilización, un concepto de empresa que no es exclusivamente financiera, sino que tiene relación con los procesos, con las personas, con los recursos. Y esas personas tienen una forma de actuar, una cultura empresarial dentro de la empresa y tienen pues, unas reglas de juego. Y en ese contexto se genera valor. Bueno, como hay un sistema económico que es utilizado pues, precisamente en muchas empresas, en muchos países, pero bueno, en concreto en Alemania, que es la economía social de mercado. Es una economía de competitividad, de libertad, pero con límites. Bueno, pues precisamente aquí es donde se ha producido esta lacra de la Volkswagen, este agujero. Pero bueno, hay muchas otras empresas, ¿no? Y seguro que la Volkswagen va a remontar, y lo está haciendo, y en otras áreas pues funciona muy bien. Pero bueno, ese sistema de economía social de mercado lo que hace es, ahí está muy implantado en la cultura alemana, y precisamente lo que hace es eso, tiene un margen de libertad, pero una libertad que tiene en cuenta la persona, tiene en cuenta esa relación con la sociedad, porque la empresa está para dar valor a esa sociedad, que es primeramente a los de alrededor, y luego, pues con este mercado global, por supuesto, al resto del mundo. Bien, una segunda reflexión que quería hacer a partir de estos hechos es el concepto de productividad. Aquí no se asuste, bueno, no es un cociente. Lo vamos a resumir, esa X y esa R. Esa X son el numerador, es los recursos, los ingresos, los resultados, lo que se obtiene. Estamos en el numerador. Y en el denominador están el esfuerzo, los recursos, los costes. Entonces, hay, iba a decir, cientos o miles de ratios de rentabilidad, de productividad. En el fondo, esta es la idea que yace entre todos ellos, que es qué resultado obtengo con respecto al esfuerzo que me ha costado obtener ese resultado. O de otra manera, qué ingresos he tenido con respecto a los costes relativos a esos ingresos. Es el ratio estrella, la productividad. Está presente, ya digo, en multitud de fórmulas, de modos, y mide eso, mide la relación entre lo que se obtiene y lo que se puso. ¿Qué me ha costado obtener este resultado en relación a al coste que me ha supuesto? Bueno, pues eso tiene que ver, aparte de una relación de proporcionalidad, o sea, es un indicador de generación de valor. ¿Cuál es la reflexión aquí? No tanto el índice de productividad y sus múltiples fórmulas, como el punto de reflexión este segundo es cómo crecer, o sea, cómo aumentar la productividad. Bueno, pues normalmente cuando se habla de aumentar la productividad, directamente la solución parece que pareciera que fuera la única, es reducir el denominador. Matemáticamente, bueno, es una solución para aumentar el cociente, o bien aumento el numerador o bien reduzco el denominador. Pues parecería lo que está incrustado en nuestras cabezas y en nuestra sociedad es la reducción. ¿Y qué reduzco en primer lugar? Pues la plantilla. Es el coste fijo mayoritario en muchas empresas. En muchas empresas están en el orden del 70-80%, ¿no? Pues depende del sector y de todo, pero bien. Entonces,
parecería que solo fuera la práctica, ¿no?, la solución, ¿no? Se reduce plantillas y ahí vemos y comprobamos, por lo menos en España y bueno, en muchos países, tantos ERES, tantas expedientes de regulación de empleo, que no digo que sea fácil, pero desde luego parece que es la primera o la única solución. ¿Por qué no miramos al numerador? ¿Por qué no aumentamos ese output con innovación, con formación, con creatividad, con nuevas ideas, con nuevas tareas, con nuevos empleos de las mismas personas, con nuevos usos? Claro, eso requiere esfuerzo mental, eso requiere un trabajo, pues mucho más trabajo que reducir plantilla, pero es una opción y además es una opción, aparte de económica, en el buen sentido, es desarrolladora. Es decir, no, para eliminar costes, a ver qué hago. Entonces, no, es que una productividad de numerador exige más esfuerzo, exige más tiempo, pero a la larga son más rentables, porque son más humanas, son más sostenibles. Es un enfoque a largo plazo. Es un enfoque hacia las personas que genera valor. Bueno, sí, partimos, claro, de que los recursos son los adecuados, porque si no también habría que reducir, empezar por reducir. Pero si estamos en un entorno económico, se supone que esa combinación de factores productivos y de recursos están bien empleados, están ya optimizados, ¿no? Aunque no usemos estándares, pero se supone que en una empresa están bien definidos los procesos, están optimizados los recursos. Y esto es la eficiencia, es un término netamente económico. Los recursos están utilizados adecuadamente. Se está sacando el máximo output con respecto al input, o sea, el máximo resultado con respecto al esfuerzo, a los costes. Bueno, pues en esa situación, aparentemente, porque siempre se puede mejorar, pero bueno, de una cierta estabilidad en productividad, bueno, ¿cómo aumentarla? Pues con imaginación, con el numerador, con innovación, con gestionar mejor el management. Bien. Una tercera reflexión, y ya no os quiero cansar mucho, digo casi media hora, es bueno, la responsabilidad que tienen los grandes, he puesto ahí, ¿no? O sea, las grandes empresas, la responsabilidad de los grandes. No es lo mismo una empresa mediana, pequeña, local, que un gigante. Alemania es un gigante, es una marca que define el ritmo de otros países. Volkswagen como marca alemana influye en otras empresas, en otras marcas, influye en todo el sector. Claro, tiene una dimensión, un prestigio que son icónicos, o sea, son arquetipos, son iconos alzados donde muchos se miran y están definiendo las pautas del sector, son referentes. Por eso, claro, un fallo tan sistemático, tan estudiado, tan sopesado por tanto tiempo y con un impacto en tantísimos productos y vehículos y unidades en tantos países, pues por eso hay una quiebra ahí del sistema, ¿no? Precisamente porque es grande, tiene una dosis de responsabilidad enorme, y eso nos sabe hacer pensar. A mí, por lo menos, os quiero decir que estoy en shock todavía, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que una empresa de esas dimensiones, de una seriedad en un país, pues es verdad que cabe todo? Bueno, pues es icónico en tecnología, en seguridad, una cultura empresarial muy enraizada en la persona, en
tiene esa práctica además de la formación dual, hay una relación, lo he leído, he escuchado a profesores muy conocedores de la cultura alemana y realmente pues lo hacen muy bien. Además son icónicos también en temas de medio ambiente, ¿no? Y claro, pues esa responsabilidad es enorme, ¿no? Entonces, aquí también ha fallado, aparte de ciertos valores, pues el control. Los valores surgen de dentro. Bien, sí, bien. Tienen que surgir, pero el control externo es necesario también. Y lo vemos, porque a veces, bueno, esos valores, esos procedimientos, esas formas de actuar, que a lo mejor son normales y han sido normales, en un país, en una empresa, pues fallan, pues hay fallos no solo personales, hay fallos, aquí ha habido fallos de sistemas y de equipos. No sabemos todavía ni cuántos, es todavía pronto para valorar, pero desde luego ha fallado personas, han fallado los valores de esas personas, ¿no? Y es verdad, los valores surgen de una economía bien entendida, de unas personas que toman decisiones y son los responsables, generan esa cultura empresarial, pero también son necesarios los controles, porque es necesario definir esos sistemas que aseguren esas buenas prácticas y que si en algún caso fallan, pues lo detecten enseguida. Bueno, yo os quería también, os invito a disfrutar, porque yo la verdad que aparte de disfrutar me he emocionado también, del homenaje, a lo mejor lo habéis visto, ¿no? El homenaje de los 80 años de Amancio Ortega, ¿no? El fundador y hasta ahora presidente y director de Zara. Bueno, pues es emocionante, porque partiendo casi de cero, de una empresa muy local, gallega, pues lo que se puede hacer, ¿no? Y hay grandes empresarios, no se puede generalizar, ¿no? Y bueno, es una invitación a decir, cuando se hacen bien las cosas, pues los empleados no hay más que ver las caras, ¿no? Es verdad que estaban en un día especial aplaudiendo, bueno, es una despliegue informático y sobre todo humano, ¿no? Además se les ve felices, ¿no? Y bueno, no hay más que ver los resultados de la empresa, ¿no? Bueno, pues ahí, y ya con esto termino, os invito, ¿no? a estas reflexiones de, ha habido pues una noticia que no podemos, parece, analizarla solamente desde el punto de vista cuantitativo, pues más o menos bueno, local o aquí, de un país determinado, de unas personas determinadas. Yo, por lo menos es lo que he intentado, primero yo misma, pues pensar y plantearnos pues nuevas perspectivas, no solamente análisis pues, financieros desgajados de la realidad y que son preponderantes y que no tienen nada que ver con la economía, pues la economía en su entendida en su raíz, ¿no? Y de una forma pues más completa. Bueno, pues gracias por estar aquí. Por mi parte ya el tiempo adjudicado ha pasado y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier comentario que queráis hacer, dudas, sugerencias, en fin, lo que queráis, si queréis. Encantada de haber compartido pues estas reflexiones que ni son completas ni totales, pero bueno, quizás un punto de vista un poco, no sé si novedoso, pero desde luego no frecuente en los medios de comunicación. Muy bien, pues quedo a la espera.
Gracias, Sol. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Recordamos que las pueden realizar a través del panel de preguntas que pueden observar en la pantalla. Mientras van formulando esas preguntas, volvemos a recordar que este webinar está siendo grabado, de modo que lo recibirán en su correo posteriormente. Y aprovechamos, si realmente este webinar les ha resultado interesante, que eso es lo que esperamos, les animamos a que soliciten pues información sobre los programas formativos de ALDE y recordamos que la próxima convocatoria será en julio. Vale, Sol, tenemos ya una pregunta por aquí. Sí. Rubén Darío formula la siguiente pregunta. Si bien las organizaciones de clase mundial están orientadas a desarrollar productos de alta calidad y de servicio a los consumidores, ¿cómo se mantendrán las personas dentro de estas organizaciones cuando todos los resultados se miden solo desde lo financiero? Bien, claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Que esto que he comentado, de esas productividades de numerador, claro, lo primero que lo tienen que entender son los altos directivos, ¿no? Porque el empleado no puede hacer nada, lo que puede hacer es capacitarse, tener esa creatividad, interés por formarse, pero claro, esas mediciones y esos criterios lo tienen que tener la alta dirección, ¿no? Para decir, bueno, vamos a ver, yo tengo estos costes fijos, tengo esta estructura, ¿no? Y tengo que ganar en productividad. Y es que además, no solamente porque salga un competidor directo, ¿no? Sino porque realmente es que el mercado lo que me exige es una, no sofisticación, sino un mejor aprovechamiento de los recursos, una mayor productividad. Es que ese concepto de productividad que es el mejor resultado con respecto al coste, ¿eh? Eso es un deber, un must que llaman, ¿eh? Ahora, y continuo. Entonces, si los directivos solamente lo entienden, como reducir costes, pues claro, el empleado, ¿qué puede hacer? Pues mediante su calidad y su formación y su buen hacer y su buen trabajo, pues lo único que puede hacer es que sea el último en ser expulsado. Pero, bueno, hay que implantar, por lo menos variar esa mentalidad. Y no es fácil, porque la mentalidad, como bien sabes, pues te tarda tiempo, pero yo diría que es una apuesta, lo he dicho de alguna manera, ¿no? Es una apuesta a largo plazo. Es una apuesta por las personas y es una apuesta de esa confianza y esa buscar la satisfacción del empleado. A veces se abusa de buscar solamente la satisfacción del cliente. Creo que la satisfacción del empleado es vital, para precisamente mantener y aumentar la productividad. No sé si te he contestado. Vale, perfecto. Gracias, Sol. Otra pregunta. Angélica Marcela nos pregunta por aquí, como consultora, ¿cuál crees que es el primer paso que debe dar Volkswagen para recuperar la confianza de los clientes? Bueno, yo creo que es gestionar bien la crisis. La crisis la ha reconocido desde el primer momento y ahí es muy importante la transparencia y como se hizo al principio, tener un planning de acciones, irlas cubriendo y, bueno, y afianzar también los sistemas de control. O sea, una cosa es, por una parte, gestionar bien la crisis, pero por otra parte, implantar pues unos sistemas de control que no permitan volver a producirse estos hechos. Y dentro de ese planning, pues irlo cumpliendo. Y la transparencia ahora es importantísima, ¿no? Estos hitos de estos tiempos,
Y luego también, claro, desde el punto de vista económico, debe resarcir, de alguna manera compensar. Es decir, aunque tenga que, digamos, mi punto de vista, que vender pues, activos, o en fin, ahí no escatimaría, porque estamos hablando de que una organización tiene que no solo reconocer, sino, que no me sale ahora la palabra, compensar. O sea, eso no solamente con buenas palabras, hay que ver lo que hace. Ya las palabras, bien, sí, lo ha reconocido, pero bueno, luego eso, ese daño, hay un daño intangible que es muy difícil, es un poco lo que he comentado, hay unas reglas de juego que estamos desconcertados, todo eso es, lo intangible va más despacio, pero lo tangible lo tiene que cumplir. Y si por eso en unos años no tiene beneficios, o tiene pérdidas, o tiene que de alguna manera pues, deshacerse de activos, etcétera, pues lo tiene que hacer. Tiene que ser consecuente y pagar con las consecuencias. Y ser muy claro en ese proceso. Gracias, Sol. Juan nos hace el siguiente comentario y la siguiente pregunta. Bueno, indica que lo hecho en Alemania se destaca históricamente por ser de alta calidad. ¿Qué tanto el caso de Volkswagen pone en duda esta tradición? ¿Qué efectos colaterales puede tener para otras industrias alemanas? Bien. Bueno, la tradición es que históricamente ha sido así y yo creo que el pasado no debe quedar tachado ni ennegrecido. O sea, Alemania es un gran país y un gran país de tecnología dura, pesada, y es igual a calidad, pues Alemania es igual a calidad. Yo creo que en todas las mentes está esta definición. Alemania igual a calidad, tecnología, precisión, seguridad. Eh, entonces, el pasado ahí está, y de hecho, por eso no ha caído tanto ni en bolsa ni en número de ventas, es decir, tenía un colchón de confianza que, claro, lo ha consumido casi todo, pero, pero está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos tampoco penalizar toda una historia con un hecho que, aunque sea muy grave y aunque sea repetido, y aunque sea de muchas personas y muy sofisticado y precisamente en lo tecnológico, yo creo que sería injusto penalizar toda Alemania o toda esa marca, ¿no? Ahora, daños colaterales, pues es que son innumerables y yo creo que todavía pues no ha salido, claro, en la prensa sale lo que sale, no sabemos, he tenido acceso a algún comentario de periódicos alemanes, pero no tengo acceso así directo, ni lo entiendo, ¿no? Entonces, pero claro que es un gran grupo de empresas y tiene repercusiones, por supuesto, ¿no? Quizá no nos enteraremos exactamente, pero bueno, yo creo que tenía un buen colchón de confianza y depende de lo que haga, no solamente de lo que diga, pues podrá volver, no sé si al punto inicial, pero muy cerca. Diego Palma nos pregunta por aquí que le gustaría saber cuál es la mejor manera de generar esa confiabilidad dentro de una empresa, entre los trabajadores de la misma, para proyectarla luego a los consumidores finales. Pues yo creo que son las buenas prácticas, fíjate lo que te voy a decir, de la alta dirección en primer lugar. Vamos a ver, la alta dirección, como está arriba, es el que imprime el estilo, el que imprime las reglas, no solamente las teóricas, sino las prácticas. Esa alta dirección va eligiendo y seleccionando a los puestos intermedios. Los puestos intermedios, a su vez, van eligiendo a los puestos menores. Puestos me refiero a personas que deciden, a puestos de responsabilidad. Un puesto de responsabilidad lo que hace es
O sea, un directivo, ya sea de alta o media nivel, lo que hace es gestionar recursos. Tiene unos criterios, está dentro de una cultura empresarial. Entonces, claro, esos directivos, esa alta dirección, con los criterios que vive en la empresa, que decide, y las personas que pone, pues está generando una cultura empresarial. Entonces, ¿es lo que está escrito en los procedimientos? Pues bueno, sí, pero sobre todo es cómo lo viven la alta dirección. ¿Qué criterios tienen para decidir? Y yo oí una vez a una persona, a un directivo, que además lo practicaba porque yo le veía, es decir, una persona cuando viene nueva a una empresa y hay un buen ambiente, hay una cultura, pues, una cultura empresarial agradable y además eficiente, porque la empresa tiene que ser eficiente, además de pasarlo bien, tenemos que ganar dinero, un dinero razonable. Bueno, pues cuando viene una persona a una empresa, tú le puedes empezar a explicar cómo tiene que hacer las cosas, le das una documentación, hay unos procedimientos que pueden, pero lo mejor es que vean los directivos, lo mejor es que vean cómo se vive. Y un día ese empleado entra en el despacho del director, le pasó a este, y le dijo, vamos a ver, aquí hay un ambiente fenomenal. No hay, o sea, hay un ambiente de confianza, la gente trabaja, se va de contenta, cumple el horario y tal, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el secreto? Entonces, ese directivo abre el cajón y dice, mira, es que estos son los valores. ¿Vale? Entonces, primero la vida, primero de la alta dirección, y después los papeles y los procedimientos. Entonces, ¿de qué nos sirve? Yo trabajo en varias empresas, entonces, claro, es que cómo vive, pero cómo vive la empresa, y qué tipo de persona. Aparte de la competencia profesional, o sea, esa, digamos que se da por supuesto, pero esa humanidad y esa competitividad profesional, pues hay que vivirla, y luego ya la explicas. No sé si de qué te he contestado. Perfecto, Sol. Bueno, una pregunta que han realizado varios asistentes, entre ellos Ricardo León, preguntan que si en tiempos en los que las redes sociales tienen tanta importancia y en las que todo se puede saber a través de ellas, si el factor olvido puede ser un recurso para las empresas. El factor olvido de lo malo. Me imagino que estás hablando del factor olvido de lo malo, ¿no? Realmente, o sea, hay un factor olvido que es curioso porque nos pasa, bueno, en política y en muchos ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que esto ha sido tan grave que creo que va a dejar una cicatriz, ¿eh? Es verdad que la información periodística es muy volátil, y el otro día lo pensaba, digo, bueno, de ciertos que han salido en la prensa española, pues luego no se remata, no hay noticias, ¿no? A lo mejor se desmiente, pero en letra pequeña casi no te enteras, ¿no? O sea, no hay una continuidad, ¿eh? No me quiero meter con los periodistas excesivamente, pero realmente hay mucha información, pero muy superficial, a veces demasiado rápida, ¿eh? O sea, poco contrastada, y luego no hay una continuidad, ¿eh? Entonces, bueno, a lo que vamos, has preguntado del olvido. Creo que hay sí, que le puede... lo que pasa es que todavía está muy... Yo creo un tema tan importante que ha hecho tanta mella, no se olvida fácilmente, primero. Y segundo, todavía están saliendo, o sea, no da tiempo a olvidar porque es que en cuanto te olvidas un poco, están saliendo todavía consecuencias como os he puesto ahí en las primeras diapositivas. De febrero, marzo, abril y mayo seguiremos de vez en cuando, a lo mejor no con tanta frecuencia, pero entonces tan grave ha sido que me parece que desde luego olvidar totalmente no creo que se olvide, va a dejar una cicatriz y es que todavía no ha dado tiempo a olvidar, ¿no?
¿te parece? Perfecto, pues muchas gracias por tu intervención, por tu ponencia de hoy, Sol. Recordamos a los recordamos a a los asistentes que bueno que este webinar ha sido grabado, que lo recibirán en su correo y les recordamos nuevamente, aprovechamos para indicarles que bueno que si este webinar les ha resultado verdaderamente interesante, pues les animamos a que soliciten información sobre los programas formativos de EALDE para la próxima convocatoria de julio, ya que encontrarán programas con contenidos de calidad bastante similar al webinar de hoy. Pues eso es todo. Muchas gracias, Sol.